Vamos a reflexionar el día de hoy un poquito sobre los usos y abusos de la divina misericordia, la misericordia de Dios. Y quiero especialmente hablar con ustedes sobre este tema, porque justamente pues hablamos mucho de la misericordia de Dios. La misericordia es parte ya de nuestro lenguaje, de nuestro argot cotidiano, de nuestros temas espirituales. Pero muchas veces nosotros no tenemos claridad, si humanamente hablando, sobre los límites de la misericordia de nuestro Señor. La misericordia de Dios, por supuesto, es una misericordia sin límites, o sea, es ilimitada, se da, no tiene ni principio ni fin. En el sentido estricto, entonces, de parte de Dios, la misericordia de Dios es eterna. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, en lo que respecta o lo que corresponde al ser humano, ahí es donde verdaderamente la misericordia, el tema de la misericordia, adquiere un verdadero problema y una dificultad. Y me refiero justamente a esto. Hay muchas personas que hablan mucho de la misericordia, que el Dios especialmente la utilizan para todo, ¿no? Entonces, y a todo que Dios tenga misericordia, pero a veces no realmente oramos por esa misericordia. Entonces vamos a hablar sobre los usos primero y después voy a hablar de los abusos de la divina misericordia de Dios. Los usos. Ciertamente la misericordia de Dios se puede experimentar y tiene su uso primordial en el perdón, en la reconciliación. Cuando nosotros le pedimos a Dios que tenga misericordia es porque nosotros nos reconocemos pecadores, nos reconocemos necesitados de la misericordia de Dios, nos reconocemos necesitados de convertirnos, de transformarnos, nos reconocemos necesitados de la gracia, de la purificación, de la transformación, del cambio, de la perseverancia. Nos reconocemos necesitados de la acción transformadora de Dios en nuestras vidas. Y entonces, obviamente, uno de los efectos de la misericordia de Dios es lograr que el alma y nuestro cuerpo pues tenga una conexión con Dios, que reconozcamos que como seres humanos que somos, pues somos unos seres miserables ante los ojos de Dios, miserables en el sentido de que no tenemos nada que ofrecerle a Dios y por lo tanto todo lo que tenemos viene de Dios excepto el pecado. Y por lo tanto entonces lo que no es de Dios, pues eso es lo único que pudiéramos decir se lo vamos a ofrecer a Dios, ¿no? Para que lo destruya el pecado, destruya la desgracia, destruya las limitaciones, destruya en nuestra vida lo que no es agradable a sus ojos. Y lo demás pues viene de Dios y solamente le podemos decir a Dios que a través de lo que Él mismo nos da pues se dé gloria a sí mismo, ¿no? Por lo tanto entonces hay que entender que uno de los usos de la misericordia de Dios es la transformación. Y ahí viene también, por supuesto, la reconciliación, el cambio, la perseverancia, la idea de hacer lo que a Dios le agrada, la idea de podernos disponer a la gracia, a la misericordia. El segundo uso de la misericordia de nuestro Señor tiene que ver con la práctica de la misericordia. No solamente puedo pedir misericordia a Dios, decirle a Dios, ten misericordia de mí, Señor, tú que eres misericordioso, apiádate de mí. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con mi participación, con mi uso de la misericordia. Yo voy también a practicar. Si yo reconozco la misericordia de Dios en mi vida, también yo tengo que reconocer, mis hermanos y mis hermanas, que tengo que practicar misericordia. Eso nos hace recordar el pasaje de la Sagrada Escritura donde dice el Señor a sus discípulos, poniendo el ejemplo, había un hombre que le debía muchos millones, una cantidad impresionante a su deudor. Era un deudor que tenía muchos, debía mucho, y entonces cuando quien le había prestado le dijo, es que enciérrenlo en una cárcel y hasta que no me pague todo lo que me debe, pues entonces no puede salir. Vendan sus posesiones, vendan a su familia. Y esta persona imploró y Dios tuvo misericordia de él. Posteriormente, saliendo de estar con quien le perdonó la deuda, dice la palabra de Dios que él se encontró a uno de sus deudores que le debía una cantidad muy, muy mínima, algo realmente que era risorio,
y sin embargo su actitud con esta persona fue totalmente diversa. Se portó tan mal a tal grado que sí lo echó a la cárcel, a tal grado que sí vendió sus posesiones, a tal grado que sí se cobró como debía de ser. Entonces obviamente quien se dio cuenta de esa situación va y le dice al amo: ¿sabes qué, señor? ¿Te acuerdas de la persona que te debía muchos millones? Pues él no hizo lo mismo. Cuando tuvo la oportunidad de practicar también misericordia, no lo hizo, al contrario, tuvo una actitud: lo que tú ibas a hacer con él y tú se lo perdonaste, él sí lo hizo con alguien más. Entonces nuestro Señor nos pone ese ejemplo, que fue tanta la molestia del que le había hecho la gracia del perdón, que lo mandó traer y le dijo: por haber sido un siervo inútil y malo, entonces ahora sí, enciérrenlo, ahora sí hagan con sus posesiones lo que sea necesario, porque no saldrá de ahí hasta que haya pagado hasta el último céntimo. Refiriéndose, mis hermanos, a que si eres capaz de experimentar la misericordia de Dios, también tienes que practicar la misericordia con los demás. De otra manera, entonces se convierte en una cuestión de una falacia, una mentira, una hipocresía, y entonces es una manera que a Dios no le agrada. Entonces ese es el uso. El tercer uso de la misericordia de Dios es la intercesión. Hay que interceder por otros, hay que decirle a Dios: ten misericordia de estas personas, ten misericordia de aquellas, en vez de juzgarles, en vez de condenarlas, en vez de ponernos como jueces ante sus acciones. Uno tiene que decir: Señor, ten misericordia de ellas. Entonces, de alguna manera, se pueden enmarcar esos tres usos de la misericordia a través de la conversión, a través de la práctica de la conversión, también a través, por supuesto, de poder dar y recibir misericordia, de reconocernos que estamos necesitados de la misericordia de Dios, y entonces no nada más querer experimentar misericordia de Dios, pero nunca jamás poderla dar o otorgar a los demás. Entonces aquí viene, entonces, después de haber hecho los usos de la divina misericordia, ahora vienen los abusos de la misericordia. Y el primero de los abusos de la divina misericordia tiene que ver con aquellas expresiones que escuchamos mucho: Dios lo perdona todo, a nivel casi estilo protestante, ¿no? Dios lo perdona todo, a Dios no le importa tu pecado, Dios ya pagó por nosotros, derramó su sangre en la cruz, ya murió por nosotros, entonces ya Dios pagó el precio de mis culpas y por lo tanto ya no tengo que hacer nada. Ya ni siquiera tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque ya Dios lo hizo todo. Luego entonces yo ya soy salvo, ¿no? Eso lo vamos a escuchar en muchas ocasiones, especialmente de los no católicos. Pero eso se llama abuso de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios nada más es una cuestión de hacer mención de la obra de Cristo, que por supuesto Jesucristo dio la vida por nosotros y nos alcanzó misericordia, pero no necesariamente es que yo ya no tenga nada que hacer, sino que tengo que practicar misericordia, tengo que vivir la misericordia, tengo que experimentar la misericordia, para que entonces yo no abuse y nada más diga: es que Dios lo perdona todo. No, y incluso hasta citamos o se escuchan citar la Sagrada Escritura cuando dice: la misericordia de Dios alcanza hasta 1000 generaciones, ¿sí? Y que el castigo de Dios alcanza hasta la 4ª generación. Ahí nosotros no nos fijamos en eso, ¿no? Entonces, abusar de la misericordia de Dios, no arrepintiéndonos, no pidiéndole perdón a Dios, no reconociendo nuestras limitaciones, nuestras faltas, y simplemente creer que porque Dios ya murió en la cruz, Jesucristo murió en la cruz, entonces ya no hay nada que hacer. Eso se llama abuso de la divina misericordia, porque nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde. El segundo abuso de la divina misericordia es solamente mencionarla como algo cotidiano, ordinario, ¿no? Sin necesariamente tener el sentido de la intercesión, el sentido del reconocimiento. Dios se derrama en gracia y misericordia sobre nosotros, sí, pero necesita que nosotros también la pidamos. No se trata nada más de mencionarla como cualquier otra frase, no. Ya se vuelve entonces una cotidianidad el mencionar la misericordia, que puede rayar incluso hasta como parte de la falta al no nombrarás el nombre de Dios en vano, ¿sí? Eso quiere decir que a veces nada más se utiliza como una expresión para decir algo, pero realmente no lo sentimos. Les voy a decir un ejemplo. Como cuando alguien dice: ay, ¿te acuerdas de tal persona? Ha cometido esta falta, no sé qué, y nomás, ay, Dios tenga misericordia de ella, porque
quién sabe cómo le va a ir, pero nada más como una frase, ¿no? Sin hacer una verdadera oración, sin hacer una oración de intercesión, de petición, de súplica a nuestro Señor por esa persona. No, entonces, la manera de cambiar ese simple uso exagerado y a veces hasta trivial de la frase del Señor tenga misericordia, tendríamos que hacer una oración, ¿no? Señor, ten misericordia porque no sabes lo que haces. Señor, apiádate de esa persona por estas situaciones que está viviendo, y entonces hacer una oración realmente más profunda. La tercera manera de poder de hacer un abuso de la misericordia de Dios justamente es el que nosotros no recurrimos al sacramento de la reconciliación y nos queremos justificar, ¿no? No venimos a la misa, no nos confesamos, no comulgamos, vivimos en pecado, vivimos en desgracia, cometemos infidelidades y siempre dicen, al cabo que Dios lo perdona todo, ¿no? Que Dios tenga misericordia de mí, el Señor sabe, el Señor me conoce, el Señor sabe mis debilidades, es que soy humano, y entonces empezamos a buscar justificaciones, y por eso es otra manera de poder reconocer el abuso de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios, por supuesto que es eterna, que siempre está presente, etcétera, requiere que de parte de nosotros haya esa disposición a la gracia, a recibir la misericordia, no nada más por mencionarla, sino a vivir en estado de gracia, en estado de súplica, en estado de alerta, en estado de que nosotros podamos pedir la misericordia de Dios. Entonces, mis hermanos, el último, por mencionarlos, por supuesto van a haber más, pero el último ejemplo que quiero darle sobre los abusos de la misericordia de nuestro Señor justamente es cuando nosotros queremos misericordia para nosotros, pero no damos misericordia para los demás, con el ejemplo que les ponía hace un momento. Entonces, cuando nosotros simplemente queremos que todo el mundo nos entienda, que todo el mundo nos comprenda, que todo el mundo nos apapache, nos quiera, pero no ser capaces de expresar misericordia para los demás. Entonces, eso es algo que verdaderamente no es aceptable, no es correcto, porque simplemente a veces ser demasiado autocompasivos con nosotros mismos, pero siendo demasiado hirientes, demasiado jueces con los demás, eso no está dentro de los roles de la misericordia. Por lo tanto, entonces, si eres capaz de pedir misericordia para ti, también tienes que prestar misericordia. No nada más como una simple frase hecha y de manera así hasta irresponsable. Ay, pues que tenga misericordia. Rece por la misericordia de Dios, pero uno no reza, ¿no? Y finalmente, entonces, para que nosotros tengamos un verdadero encuentro con nuestro Señor y que podamos experimentar la misericordia, el primero que tenemos que hacer es reconocernos nosotros limitados y totalmente necesitados de la misericordia de Dios y también necesitados de poderla practicar con los demás. El que no experimente la misericordia en uno mismo, por supuesto, no será capaz de poderla otorgar, de poderla practicar en los demás. ¿Por qué? Porque simplemente tendremos una actitud egoísta, una actitud caprichosa, donde la misericordia simplemente será tomada como una oportunidad para hacer una fiesta, para hacer una celebración, para otras cosas, pero nunca necesariamente para poder vivir en estado de gracia. Que los rayos de la divina misericordia atraviesen nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes, para que nosotros, en vez de hacer uso inadecuado de la misericordia de Dios, hagamos uso adecuado, reconociendo que la misericordia de Dios es sin límites, pero siempre requiere que nosotros nos dispongamos a esa misericordia, que hagamos lo que nos toca. Que así lo permita Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.